Muy buenos días, hermanos todos en Cristo Jesús. Este es tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anahuín Incorporado. Hoy quiero continuar reflexionando para este videoblog, catequesis, apologética y predicación. Quiero continuar reflexionando sobre el sacramento del bautismo, mis queridos hermanos, y vamos a estar hablando específicamente sobre algunas prefiguraciones sobre la institución del sacramento y algunas clases de bautismo que nos enseña la Iglesia. Eso básicamente pues es lo que vamos a la intervención pasada estuvimos hablando de lo que enseña la Iglesia sobre el bautismo, sobre los sacramentos, ¿verdad? ¿Qué es un sacramento? Explicamos que un sacramento, esa palabra sacramento viene del latín sacramentum, que significa literalmente momento sagrado. Pero que además que el sacramento es un signo sensible y palpable, son signos sensibles y palpables, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, el agua, que es el signo sensible y palpable del bautismo, ¿verdad? Y que fueron instituidos por Cristo para nuestra salvación. Y que son 7 sacramentos, ¿verdad? Y explicábamos que el número 7 tiene un significado muy especial en la Biblia y significa plenitud, perfección, pero también tiene el significado de alianza o pacto. Por eso es que cuando en la palabra de Dios, en la Biblia, vamos a ver que está dividida en 2 partes, Antiguo y Nuevo Testamentos. Pero aquí la palabra testamento no significa el testamento que hacemos nosotros los seres humanos para dejarle bienes materiales a nuestros seres queridos. No, aquí significa algo muy distinto. Aquí significa alianza o pacto. Eso es lo que significa. Por eso es Antiguo Testamento, Antigua Alianza, ¿verdad? Nuevo Testamento, Nueva Alianza. Entonces, vamos a estar hablando, como ya mencioné previamente, sobre el sacramento del bautismo, pero las prefiguraciones, la institución del bautismo, los textos bíblicos, que hay 2 textos bíblicos fundamentales que nos hablan sobre la institución del bautismo y las clases de bautismo como nos enseña la Iglesia. Entonces, vamos a comenzar, pues, como ya mencioné, con la prefiguración. Vamos a definir esta palabra. Prefigurar es anticipar previamente, ¿verdad? O representar algo anticipadamente, ¿verdad? Como he dicho otras veces, la revelación, Dios se fue revelando, ¿verdad? Se reveló, fue revelando primeramente en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero esta revelación del Antiguo Testamento fue una revelación paulatina, poco a poco, como la gota, ¿verdad? Gotitas a gotitas, gotas a gotas, gota a gota. Y entonces hasta llegar al Nuevo Testamento con Jesucristo, que es la revelación y el culmen, es el principio y el final de la revelación, ¿verdad? Entonces, pues claro, en los sacramentos son la fuente fundamental para la salvación, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos dejan unas prefiguraciones, unos textos bíblicos que fueron claves que son claves para poder entender lo que es el sacramento del bautismo, mis queridos hermanos. Vamos a ver el primer texto, ¿verdad?, que tenemos en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículos 1 al 2. Nos dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión
y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Vamos a repetir esto nuevamente, ¿verdad? En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las superficies de las aguas. ¿Ok? Bien, aquí primero podemos ver cómo se aprecia el agua como fuente de vida, ¿verdad? Esa agua, recordemos los antiguos filósofos griegos, ¿verdad? Que de los primeros filósofos que uno estudia cuando estudia filosofía, que ellos quisieron determinar cuáles fueron los elementos básicos del ser humano, y el primero determinaba que el agua era el elemento básico, fundamental, después el fuego, así, el aire, ¿verdad? Y ellos fueron discerniendo con su inteligencia humana, claro está, discerniendo sobre, ¿verdad? Y ya habían filósofos que entendían que el agua era fundamental, era vital para la vida. De hecho, tal vez así que podemos estar 3 días sin comer quizás, pero no podemos estar, especialmente si estamos en el desierto, en una zona árida donde hay mucho sol, no podemos estar 3 horas sin tomar aguas, ¿verdad? Y entonces también, y esto es bien importante, aquí la frase de este texto, la frase fundamental, esta frase última, mientras que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? Y podemos ver la cercanía de Dios con este mundo, con esta vida, con nuestra vida, ¿verdad? Cómo Dios ya se representaba como algo cercano, no como algo lejano, ¿verdad? El segundo texto que podemos reflexionar lo encontramos en el libro del Génesis, ya en el capítulo 6, versículo 5. Aquí cuando nos habla del diluvio en el tiempo de Noé, para crear esa nueva humanidad. Y la iglesia, mis queridos hermanos, ha reconocido desde sus inicios, desde que se comenzó la iglesia, desde el tiempo de los apóstoles, ha reconocido el diluvio con sus características de limpieza y salvación, mis queridos hermanos, ¿verdad? Que están presentes en el bautismo. Por el bautismo, pues, como ayer yo mencionaba, adquirimos la fe, esa virtud y ese don de la fe. Y la fe requiere creer. Y creer no es otra cosa que aceptar los planes de Dios. Eso es creer. Cuando usted y yo creemos, mis queridos hermanos, es porque queremos aceptar el plan de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Y por eso las personas se convierten, quieren cambiar su vida a como era la vida de Cristo, igual que Cristo, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que realizó Noé. Noé aceptó el plan de Dios en su vida, el plan divino de salvación en su vida. Otro texto que podemos también usar como prefiguración, que se usa, la iglesia lo usa como prefiguración del bautismo, es el paso del pueblo de Israel por el Mar Rojo. Esto lo tenemos en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículos 5 al 31, mis queridos hermanos, ¿verdad? Aquí podemos ver el primer elemento que podemos detectar es primero la liberación, ¿verdad? Se puede ver cómo está representada esa liberación de la esclavitud del pueblo de Israel
pasando por las aguas del Mar Rojo. De igual forma, ¿verdad? Dios quiere que nos liberemos de esa esclavitud del pecado por medio de las aguas del bautismo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y pues en ese sentido, pues vemos cómo este texto del capítulo 14, versículos 5 al 31 del libro del Éxodo es también prefiguración del bautismo, mis queridos hermanos. Entonces, ya, ¿verdad? De aquí podemos pasar al Nuevo Testamento. En el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 1 al 12, encontramos como Juan Bautista iba realizando el bautismo. Pero aquí hay que hacer una aclaración, hermanos, que el bautismo de Juan no era un bautismo como sacramental como es el bautismo cristiano. No, era un bautismo de conversión. Que esto era un rito en el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando una de las cosas que vemos cuando leemos este texto, que llegan los sacerdotes del templo y le preguntan, ¿con qué poder, con qué autoridad tú estás realizando esto? ¿Verdad? Y le preguntan, ¿acaso eres tú sacerdote? ¿Verdad? Porque esto era un ritual que realizaban los sacerdotes del templo. Y de hecho, Juan sí era sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdocio en tiempo de Jesús y de todo el Antiguo Testamento era hereditario, y no como ahora que es por vocación o llamado de Dios, ¿verdad? Y yo les puedo hablar de eso. Yo no soy sacerdote, pero estuve 7 años en el seminario, ¿verdad? Y pues claro, discerniendo, ¿verdad? En oración descubrí que Dios no me estaba llamando, no me llamó a ser sacerdote, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, el bautismo de Juan como prefiguración es la prefiguración más cercana que nos da la Biblia, la palabra de Dios, sobre el sacramento del bautismo. ¿Verdad? Claro está, como dije, un bautismo de conversión. Este bautismo es signo de conversión,